Ya estamos de vuelta en el aire, estás en Bancame hasta mañana, en FM La Tribu 88.7, desde esta radio comunitaria, intentando todavía pensar estos días tan raros en la Argentina, con un nuevo presidente electo. Estamos hablando de Javier Milei. Desde el domingo pasado, se puede decir que la Argentina también tiene su experiencia de ultraderecha al frente del gobierno, o al menos eso es lo que va a pasar en los próximos años. Y para charlar un poco de este tema, nos parecía importante hablar con aquellas personas que vienen pensando estos fenómenos, también de manera regional, que vienen de alguna manera alertando sobre estos movimientos nuevos, que vienen alertando también sobre los movimientos que hacemos o a veces no hacemos, los movimientos populares. Y una de esas personas es Rita Segato, doctora en antropología, teórica y activista feminista, hiperconocida en el mundo de la academia, sobre todo aquí en la región. Hola Rita, Alan te saluda, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Gracias por atendernos, buenas noches. ¿Sabes qué dijiste hace poco en una entrevista que te hizo Victoria De Masi para el diario AR, que si la mayoría elegía a Milei, entonces el país era como que apretaba la tecla del reseteo de la cultura política de la nación? Te quería preguntar, ahora que la mayoría eligió a Milei, si me podrías explicar para vos qué significa esto. Bueno, yo creo que, claro, es mi interpretación. Sí. Yo siento que estuve hace bastante tiempo en las entrevistas que he dado, muchas en YouTube, algunas intervenciones en el CCK. De alguna forma yo vine intentando advertir que percibía que algo andaba muy mal en la política. Uh-huh. Ahora, mi punto es relativo no a la gestión, sino a la comunicación, a la manera en que la política estaba y está representada en Argentina, a lo que le llamé, con una traducción así de una frase del portugués, al encastillamiento de la política. Uh-huh. O sea, de cómo un país donde las mayorías eran muy politizadas, donde había una educación política, donde la gente tenía una noción de su historia, un país de memoria. Si comparado, por ejemplo, con Brasil, Argentina siempre fue un país de memoria, y de repente eso se terminó. Ahora no es un país de memoria. O sea, creo que la gente votó, yo sí creo que la gente votó por un no a la cultura política argentina, más que por Milei, y ahí hay un problema tremendo, porque no fue posible explicarle a la gente, pedagógicamente, con toda la tranquilidad necesaria y sin ninguna pose de arrogancia, explicarle a la gente qué es lo que propone Milei, porque yo vivo acá en una pequeña ciudad, en una provincia donde Milei ganó por una gran mayoría. Uh-huh. Me doy cuenta de que la gente no sabe exactamente a quién y por qué, qué proyecto votó, uh-huh, pero no lo sabe porque no hubo el estilo de la comunicación, la paciencia pedagógica. Yo creo mucho en la palabra, creo muchísimo en la palabra bien dicha, no en una palabra formal, sino una palabra amistosa. Y ahora se habla, por ejemplo, de la micropolítica, del microactivismo, pero el microactivismo que empezó 2 días antes de la elección. Claro. O sea, yo no creo en la profesionalización de la militancia, y lo que vemos en Argentina, lo que vimos, es una profesionalización de la militancia. La militancia no es una percha de empleos, es una gente que todos los días en la calle habla con los otros, habla de forma vincular con sus prójimos sobre lo que entiende de la política, y así fue en el pasado, pero dejó de serlo. Esa es mi crítica, y me indigna un poco porque de ese encastillamiento, uh-huh, en portugués es encastelarse, o sea, meterse en un castillo, o sea, separarse de la vida, es lo que sería en el mundo del pensamiento la Torre de Marfil, pero no es una Torre de Marfil, es como un castillo, o sea, el lugar del gobierno. Rita, vos, bueno,
tuviste un debate público muy fuerte hace no mucho tiempo porque dijiste que habías perdido de alguna manera la fe estatal o la fe en el Estado, y justamente viste que la campaña del gobierno estuvo muy centrada en la defensa del Estado, pero claramente, bueno, no alcanzó. Y la gente, digamos que casi que votó la destrucción del Estado. Digo, pero no lo sabe. Pero la gente no sabe. Lo que estoy diciendo es que yo estoy convencida por lo que veo acá por la calle, porque al final soy antropóloga. El antropólogo es un gran escuchador, digamos, de la calle, de lo cotidiano, de lo es un etnógrafo. O sea, nosotros vivimos de la observación y de la escucha de la micropolítica. Esa es mi profesión. Y lo que yo sé es que la gente votó, sí, fue un voto bronca. Sí, fue un voto por el reseteo de lo que se entiende por política, contra una casta en que infelizmente también se nos incluye, y ese es otro gran tema, a la clase media, a los ilustrados. Para la gente común también votaron contra nosotros y nosotras, porque nosotros y nosotras también somos leídos como la casta. Entonces lo que pasa es que, al igual que en Brasil, al igual que creo que la verdad en Brasil, lo que ha sucedido es los menos educados y los más ricos, o sea, y nosotros en el medio, los que siempre tuvimos la voz, digamos, de la ilustración política, quedamos aislados y quedamos como el enemigo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, lo entiendo perfecto. Sí. Entonces el Estado. Y ahí tuve mi crítica a Guado de Pedro en aquel evento del CCK que hablé para el diario AR. Él me entendió como si yo estuviera hablando como Milei, o sea, contra el Estado. No, yo estoy hablando contra un Estado que no está bien estructurado, que necesita una reconstrucción de otra forma, con más cercanía con relación a la población, porque se ha alejado completamente. La gente lo ve realmente como no confiable. Un Estado, la cara del Estado, por ejemplo, es la maestra, que aún con sus mejores intenciones, yo pienso que la escuela, que es la cara del Estado argentino desde hace mucho tiempo, de las buenas intenciones de un Estado alfabetizador, pero esa maestra de la escuela nunca coloca en un alumno, en una alumna no blancos, o sea, mirados como no blancos, como los negros desde la capital, nunca coloca una fe de una genialidad en esas cabecitas, en esos rostros, en esas personas. O sea, mi crítica es bastante general, pero bueno, siento que perdí mi tiempo intentando alertar sobre este problema. Buenas noches, Rita. Pablo te saluda. Hace un ratito hablabas de la profesionalización de la militancia. ¿Dijiste algo así, puede ser? Exacto. Hablé sobre la militancia a veces como una percha de empleos. Bien. ¿Y cómo ves ahora a esa militancia de cara a lo que se viene? No sé, me imagino yo. Pero sí también pienso que lo que se viene no es el discurso de lo que se dijo que venía. Hay que ver qué es lo que se viene, cómo se viene. Y bueno, yo creo, es imposible saber lo que va a poder hacer Milei. Ciertamente habrá daños muy grandes con relación, quizás la gente que lo votó será la más perjudicada, y el grupo, digamos, de los políticos ilustrados, llamémosle así, también será perjudicado. Pero ves una militancia, lo que se viene. ¿Ves una militancia en las calles? A eso me refiero. No, porque la militancia yo hablé de una cierta profesionalización de la militancia, no de la militancia de calle, que se ha venido reduciendo en realidad en Argentina, que no es tan significativa, porque si hace, digamos, 30, 40 años llenaban la Plaza de Mayo, eso significaba mucha gente, pero hoy con el gran aumento de la población, llenar la Plaza de Mayo y las avenidas que llegan hasta la Plaza de Mayo no significa mucha gente. No es más, lo que se ve ahí no es más necesariamente una mayoría como se vio en las elecciones.
Claro. O sea, por eso también tiene que ser reseteada la política. Le recordamos a los oyentes. Las calles no significa más poder tener una mayoría en una elección, porque hoy la población es mucho más grande que aquella en la que llenar una plaza significaba una victoria. Claro. ¿Entiendes? Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Rita Segato, doctora en antropología, teórica, activista feminista. A ver, una pregunta más. Hola Rita, buenas noches. Magdalena te saluda. Pensando y retomando la pregunta que te hizo Pablo, pienso quizás en no esta militancia o micromilitancia que termina siendo en parte de la calle, sino a qué le tendríamos que estar prestando atención. ¿Qué movimientos te parece que regionalmente están pasando? ¿A qué le tenemos que poner energía? ¿Qué te parece que va a ser desfinanciado más rápido? Claro, te entiendo. Lo que pasa es que la gente ve toda la cuestión política totalmente vinculada al Estado. Yo creo que por ahí no va. Porque ¿qué nos enseñaron? Tomás el Estado y desde el Estado cambias el mundo. Solo que eso no pasó en ningún lugar, ni siquiera en la Revolución Francesa. Eso es lo que nos cuesta ver. O sea, ni siquiera la Revolución Francesa, que es así, digamos, el paradigma de la revolución, fue seguida por 3 reinados. O sea, no, el Estado no es lo que cambia, es al revés. No es que tomás el Estado y reorientás la historia hacia un horizonte más benigno, siempre digo esa frase, sino que la sociedad tiene que cambiar para producir un Estado capaz de hacerlo, para producir un Estado que esté vinculado con esa sociedad. Nuestros Estados no están vinculados, ni siquiera por su historia, con las sociedades. Los Estados republicanos son muy diferentes a la guerra de independencia que liberó a nuestros países. Son Estados refundados por criolllaje que fundó aparatos apropiables. El aparato estatal es apropiable todo el tiempo. Entonces se va, digamos, distanciando de la vida real de la gente. Entonces yo ahora hablo de algo que es difícil explicarlo en poco tiempo. Hablo de la política, que es esa política de las guerras intestinas entre los sectores que partidarios, con sus diferencias tendencias e intereses personales. Entonces eso es la política. Ahora, lo político camina por la calle, camina dentro de los hogares, camina en la escuela. Las escuelas han fallado. No lo digo yo, acabo de escucharlo aquí en mi entorno, esa idea de que las escuelas han fallado. Hay gente que está terminando la escuela y no sabe que es una dictadura. Hay maestros que están entrando en la vida profesional de la escuela, de dar clases en la primaria. También me lo ha dicho una inspectora de escuelas, que había una maestra que no sabía que hubo una dictadura. O sea, ¿qué pasó con la comunicación intergeneracional? La escuela es responsable de eso. Y pensándolo un poco más, muy cerrado en un pequeño número de personas ilustradas políticamente que hablaron de la memoria, ¿no? La cuestión de la dictadura, los derechos humanos. Quedó, lo que estoy diciendo, encastelado, encastillado. Y pensándolo un poco más macro a nivel país, ¿qué te parece que falló? ¿Por qué te parece que ese puente no pudo hacerse? Falló lo capilar en la sociedad, lo capilar, la circulación capilar de estos conocimientos, de esta memoria y de una perspectiva histórica de país. Falló los vasos capilares. Rita, que vincularían el cuerpo de la sociedad nacional o de los pueblos de la nación y de las provincias de la nación con algo que está ya, digamos, casa rosada, para decirlo de alguna manera. Rita, de paso recordamos, estamos hablando con Rita Segato, antropóloga, teórica, activista feminista. Te escucho hablar y más allá de que vos aclarás muy bien de que hay mucha gente que no sabe un montón de cosas, hay algo que dijiste que me pareció muy potente, que es que hay una suerte de desconocimiento o de voto en contra de la memoria. Yo te quería preguntar si en ese marco, más allá y haciendo esta salvación de que hay mucha gente que no sabe y de que desconoce un montón de cosas y que en eso hemos fallado también y que el Estado ha fallado en ese punto, una pregunta que es un poco densa, pero viste que hoy tenemos una vicepresidenta que es negacionista
y eso en sí es muy denso también. Entonces, ¿vos sentís que la mayoría votó en contra del gobierno de turno o se votó en contra de una democracia más que del gobierno? No. Creo que la gente, sinceramente, yo creo que la gente no sabe lo que votó. Solo votó por un gran no. Por ahí no va. Es un voto para mí, clarísimamente hay quien lo quiere negar, pero yo no. Es un voto bronca, es un voto hartazgo, es un voto cansancio de siempre los mismos discursos de las facciones, es un voto de rabia, de insatisfacción y de resentimiento porque la gente no siente que tiene un protagonismo en la historia. Entonces digo, la gente dijo no, es un voto de rabia, de resentimiento, no porque sepan exactamente lo que dijeron Milei y su vicepresidenta, no lo saben, no lo saben. Y ahora, este resentimiento, ¿cómo lo podemos procesar en los próximos días? Porque yo, por ejemplo, que no lo voté a Milei, te tengo que confesar que también estoy enojado. Claro, estoy enojado con los que lo votaron también, ¿me entendés? No, siquiera escucha tanto periodismo. En mi caso, me entrevistaron no sé cuántas veces, pero parece que nadie escucha. Es un esfuerzo inútil, o sea. Nadie te escucha, decís vos. Esa palabra para mí es clave. Ese encastillamiento hace que no haya oreja, pues. Que no haya oreja. O sea que así que lo que podemos hacer nosotros, no sé, pero sí, yo por ejemplo hago cosas que la gente a veces repite, hicieron en Berlín, lo pusieron en las paredes, pero fue decepcionante porque es intraducible al alemán. Yo digo, maternar es político. Una madre forma la piel ética y la sensibilidad política, o mejor al revés, la piel política y la sensibilidad ética de sus hijos. O sea, la política se forma desde la cuna, o sea, trabajar lo que está bien, lo que está mal, la justicia, los derechos, todo eso. Eso lo pusieron en alemán en las paredes de Berlín, el Museo de las Civilizaciones del Mundo. Lo hizo, pero no lo podía traducir al alemán porque no se puede traducir maternar. Entonces colocaron la maternidad es política e invirtió totalmente el sentido de lo que yo había dicho. Entonces yo en este momento estoy en estado de revuelta también, de rebelión, porque es inútil entonces tanto esfuerzo por decir cosas que puedan ayudar. No lo vi, no hizo ningún, no sé. Un tema de comunicación. Yo creo que el gobierno también tuvo la arrogancia de pensar de que no necesitaba asesores de imagen. Y yo sí pienso que se necesita de imagen. El tipo de discurso, inclusive la manera de hablar, no tienen eficacia. Volviendo, por ejemplo, Massa, ¿no? Massa parece que te está dando, parecía, aunque hacía sentido su discurso y todo, pero estaba dándote una especie de resultado de una auditoría. O sea, no había pasión, no había capacidad comunicativa, porque llegó muy tarde quizás la asesoría de imagen. Bueno, si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, a ver, también entiendo que lo que decís es, sentís que también faltó, viste que se habla mucho de las redes, que faltó poner más TikTok, más Instagram, ¿sentís? Faltó de todo, o sea, se pensó que por tener razón, por existir un argumento verdadero, era suficiente para comunicarte con la población, y eso no es así más, no es así más. La última. Es necesario también un profesionalismo y una asesoría profesional para saber cómo se debe hablar. En el caso de Cristina, que admiro, que creo que tuvo un gran gobierno, quizás el mejor de todos, pero le habla a la gente de una manera que es muy desagradable. Lo voy a decir, estoy acostumbrada a ser cancelada, así que no me molesta porque no quiero nada, no aspiro a nada, solo si me preguntan contesto. Creo que su manera de hablar no fue una manera muy capaz de hacerse querer por la gente. Dos últimas preguntas y te liberamos para que sigas con tus cosas, y lógicamente te agradecemos un montón que nos hayas atendido en esta semana tan rara.
si bien en estos días, no sé si estás al tanto, que Milei habla más de la economía que de otra cosa, en paralelo sus diputados electos, es decir, gente que va a estar sentado en la banca del Congreso, están con dos ejes muy fuertes. Uno es lo del antiaborto, la ley en contra del aborto, o derogar la ley del aborto, y también otro eje que es que ahora los varones tenemos menos derechos que las mujeres, como que venimos de una etapa donde los varones tenemos menos derechos que las mujeres. ¿Cómo hay que prepararse para discutir estos discursos? Y bueno, yo sí creo que el movimiento feminista, que en realidad debe ser plural, lo que pasa es que, y eso pasó en todo el mundo, no solamente en Argentina, y está pasando en todo el mundo, yo creo que las reivindicaciones de las mujeres tocan así en los cimientos de la desigualdad, en los cimientos, digamos, del poder. Por eso es tan vigilado el patriarcado, y que no se toque, y que no se caiga, y que no se mueva, porque si cae el patriarcado, yo de eso estoy convencida, una experiencia de poder de los más débiles se muestra, la posibilidad de transformar el mundo se muestra como posible. Además, las mujeres somos una víctima, digamos, un blanco fácil para cohesionar los fascismos. Las políticas autoritarias necesitan de un cemento, de una cohesión, y apuntar a la mujer como un enemigo común es muy fácil, porque somos un enemigo común desde el Génesis, o sea, desde Eva, ¿no? Un preso me lo dijo, ¿no? Siempre lo cuento porque para mí hay una clave muy grande ahí. Un preso, cuando en el inicio de mis trabajos sobre violencia contra las mujeres, me dice, profesora, pero profesora, ¿no vio a Eva? Cuando estábamos entrevistando a violadores, ¿no? Y intentando entender por qué se violaba. Un preso me contesta, pero ¿no vio a Eva, profesora? No, le digo, ¿y qué tiene que ver Eva? Claro, dice, si no fuera por Eva, estaríamos todos en el Edén, en el paraíso hasta hoy. Entonces, eso es muy profundo en la mentalidad que todas las personas compartimos, ¿no? Siempre las mujeres estamos bajo sospecha, es muy fácil conseguir una cohesión en los sectores autoritarios, cohesionarse frente a un enemigo común que sería la amenaza de las mujeres y su pedido de libertad, de autoridad, de soberanía sobre su propio cuerpo. Eso para mí es fundamental comprenderlo. Entonces tocas ahí y cae el sistema del poder, de la desigualdad, de que alguien tiene la soberanía y alguien no. Bien. Entonces, yo creo que hay ese problema, y por el otro lado los feminismos que no soportan el pluralismo, o sea, hay grandes rajaduras en este momento dentro del movimiento feminista, que en un momento fue muy fuerte y llenó las calles y llegó y atravesó todos los estratos de la sociedad en Argentina y en otros países también, pero el nuestro fue muy muy pionero en eso. Atravesó desde las clases pudientes hasta las clases más pobres. Hubo un momento de una gran cohesión feminista en Argentina, pero eso se rompió también por un cierto autoritarismo dentro del movimiento y una falta de comprensión de que el feminismo o será pluralista, o ahí caberán muchas voces, o no será. Entonces se perdió la noción del valor prioritario de visiones plurales y proyectos históricos plurales dentro de las aspiraciones de las mujeres. Cierro con esto. Vos tenés un vínculo muy fuerte con Brasil. Quizás Brasil sea la experiencia más cercana que tenemos para comparar con lo que podría llegar a pasar en Argentina con Milei, digo, la experiencia de Bolsonaro. Y teniendo en cuenta eso, que también lo seguiste muy de cerca y que quizás hasta lo viviste porque estuviste en Brasil, claro. ¿Se viene una época trágica? Mira, ¿difícil? Te lo digo desde mis palabras. Yo cuando sube Bolsonaro en Brasil, me fui y me vine a la Argentina ya de forma permanente y no volví más. Hace 5 años que no vuelvo a mi casa en Brasil, que es mi casa central, digamos. Uh-huh. Pero no porque era una política de derecha, sino porque era una politicidad tóxica, porque Bolsonaro es tóxico, es veneno. Y yo creo que Milei también imita eso.
tiene eso como quizás asesoría inclusive, ¿no? Y hay una gran cantidad de gente que todavía está ahí en Brasil que ese veneno la representa, esa toxicidad la representa, que son los sectores de la sociedad más insatisfechos, más resentidos, que tienen gran rencor y amargura porque no perciben su propio protagonismo histórico y solo adquieren protagonismo a partir de esa toxicidad, de ese veneno. No se trata de izquierda y de derecha, se trata de la toxicidad del fascismo allá y acá. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es una política de derecha pero nacional, y otra cosa es gente que se mueve, que usa la toxicidad para aunar, para cohesionar votos y violencia, ¿no? Entonces, la violencia es llamativa para mucha gente. Ese es el problema y nos pasó. Pero claro, duró poco, duró apenas 4 años en Brasil, y en el medio vino la pandemia y mucha gente murió en la pandemia porque Bolsonaro impidió vacunarse a la gente, inclusive personas que tenían alto riesgo, por ejemplo los diabéticos, no pudieron vacunarse, o sea, no pudieron salir de su casa en 2 años, los que tenían conciencia, y muchísima gente murió. Los cálculos no son claros sobre cuántas personas murieron debido a la política de bloqueo de la vacunación, bloqueo de la prevención por parte de Bolsonaro. Afortunadamente tenemos a Milei subiendo sin una pandemia. Si no, creo que sus políticas serían muy semejantes. En fin, los países han tenido procesos muy parecidos. Me acuerdo cuando yo estaba era adolescente y vino el golpe militar en Brasil en 1964 y teníamos pena a Brasil, porque después vino en Argentina. Es como que siempre vamos repitiendo un poco la historia de Brasil, ahora en un periodo de tiempo más corto, y bueno, tardará 4 años. Bolsonaro no sobrevivió esos 4 años, pero dejó un gran número de gente en la población. La ciudad de Río de Janeiro, estaba mirando lo del partido ayer. Lo que pasa es que esa violencia es muy bolsonarista, y Río capital, Río ciudad, es muy bolsonarista como ciudad. Eso no puede estar separado de la violencia que vimos ayer en el público, en la platea del Maracaná, ¿no? Es Rita Segato, doctora en antropología, teórica y activista feminista, hablando, casi podríamos decir, como a veces se dice, viste, con bien, bien a flor de piel, con las elecciones ahí re encima. Así que te agradecemos que nos hayas atendido, Rita. Sí, solo diría una cosa, porque estaba viendo aquí un canal de televisión. Sí. Mucho cuidado con fomentar las rabias, las broncas entre estos dos países, que son dos países que tienen mucha circulación de gente entre sí, mucha circulación de comercio, como dijo Lula. Cuidado con aquellos graciosos que quieren utilizar lo del partido de ayer para fomentar la bronca, la ironía, la sorna con relación a Brasil, porque perdió. Eso es una mala conducta y una mala política. Y que se suma a todo lo que le dijo Milei a Lula también, ¿no? Claro, no, por ahí no va. No quiero decir un palabrón, pero lo voy a decir. Qué pelotudez, hacer burla. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Rita, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos tu tiempo por haber charlado, y ojalá que en un tiempo podamos volver a charlar con vos por ahí con mejores noticias. ¿Quién te dice? Yo creo que sí, soy optimista. ¿Sí? Todavía no sabemos qué va a pasar. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de poder hablar una vez más